Saludos a toda esa gente linda que nos ve a través de las redes sociales. Bienvenidos a Jesús es mi influencer. Este es Jorge G.A. Río y como siempre ando con mi hermano Kevin Daniel. Y hoy tenemos una visita bien especial también que es nuestro hermano Luis Cruz. Saludos, Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. Gracias, Luis Cruz, por aceptar nuestra invitación. Amén. Y como es de costumbre, cada vez que tengamos un invitado, le hacemos las siguientes dos preguntas. Oye, Luis, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Pero la primera pregunta que te hago es, ¿por qué piensas que Jesús es el influencer más grande que ha pisado de la tierra? Bueno, yo creo que si lo vemos a nivel de lo que hoy puede ser las personas influencers, o el término influencer, ¿verdad? Que sale de lo que es hoy en día lo que son las redes sociales. Yo creo que si hoy Jesús tuviera una red social a la luz de los seguidores que a nivel mundial tiene el cristianismo, que son 2 billones de personas, sería el influencer con más seguidores. Y luego así el Islam y entre otras religiones. Si lo viéramos desde ese punto de vista. Pero creo que Jesús es el influencer y no ha habido otro antes ni después de él. Porque después de 2000 años todavía sigue trascendiendo su nombre. O sea, han habido muchas personas que han influenciado el mundo, han influenciado la historia, pero si yo te pregunto, por ejemplo, hace 500 años, ¿quién fue el que influenció más en 500 años? ¿Sabes? Tal vez nosotros ni tan siquiera tenemos ni idea remota de eso. Pero si te decimos, ¿quién fue Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Eso tú se lo puedes preguntar hasta a un niño. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, ¿sabes? ¿Y cómo murió? Te dicen en una cruz, ¿sabes? Aún después de 2000 años, ¿sabes? Se sigue recordando la historia, se tiene memoria de sus dichos, de sus hechos, hasta el día de hoy. O sea, ¿quién después de 2000 años se tiene una memoria tan clara y tan detallada como la de Jesús? ¿Sabes? Nadie, solamente Él. Así que por eso yo creo que ese es el influencer de todos los tiempos, en todas las generaciones, en todos los pueblos, en todos los países. ¿Sabes? Amén. ¡Wow! Estuvo dura. Estuvo dura. Sí. Ahora te pregunto, ¿cómo Jesús ha influenciado en tu vida? Pues mira, ¿sabes? ¿Cómo ha influenciado? Me ha influenciado tanto espiritual, emocional, intelectualmente, ¿sabes? En todos los aspectos de mi vida él ha sido de influencia. ¿Sabe? Espiritual porque tuve esa experiencia con Dios que transformó mi vida. Intelectual porque ya yo no veo el mundo como lo veía antes. Emocional porque desde que lo conocí, ¿sabe? Yo siento de forma diferente, percibo la realidad de forma diferente, ¿sabe? Tengo una mejor esperanza. Sé lo que es la felicidad, sé lo que es el amor, sé lo que es el perdón. Pero todo eso lo aprendí con él. Lo aprendí en sus escritos, lo aprendí viendo su vida, su memoria. Y son esas cosas las que influenciaron mi vida. Tanto así, mira, un detalle. Esto pensaba, o sea, lo pensaba de esta forma cuando estudiaba. Muchas personas preguntaban, ¿por qué tú quieres ser trabajador social? Entonces muchos decían, no, pues porque tuve una experiencia de joven, de niño, fui marcado, estuve ese tipo de experiencias. Y yo cuando iban haciendo esa pregunta a todo el grupo, yo siempre pensaba, ¿sabes? Yo realmente quería hacer esto porque quería estudiar esta carrera porque Jesús me influenció. Y yo a veces me decía, ¿sabes? Le contesto eso a la profesora. Y muchas veces me abstuve de decir la realidad por la cual, por ejemplo, ese era el tipo de profesión que yo quería. Pero esa era la verdad, que me había influenciado en su servicio, en su forma de ser, ¿sabe? El darse a la gente, eso era lo que me influenciaba y eso era lo que me motivaba. Por ejemplo, esa es una de algunas de las cosas en las que Jesús, ¿sabe? Me ha influenciado. Sí, una de tantas, porque acuérdate que cada persona lo marca algo diferente. Claro, en distintas etapas de mi vida ha sido de influencia, como padre, como hermano, como amigo, ¿sabe? Como persona, como ciudadano, etcétera, ¿sabe? Durísimo. Ya dicho eso, tenemos que servir. Pero vamos con este cuarto episodio
bajo el tema del evangelio de el yo-yo. Y no son los Duncan. Exacto. Yo quiero empezar esto con este versículo bíblico para que sepan dónde sale esta base bíblica del evangelio del yo-yo. Muchas personas maybe lo descifran con solamente decir el yo-yo, otras maybe no. Así que vamos a entrar en esa base bíblica que tanto nos gusta. Está en Filipenses 2:21. El egoísmo perjudica la obra del Señor. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y repito esa parte. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y en eso es que yo me baso en el yo-yo. Nos basamos en eso porque todo el mundo quiere buscar el bienestar de uno mismo sin pensar las otras circunstancias que tenemos o cosas que pueden afectar a otras personas, que vamos a entrar un poco más a eso profundamente. Pero Luis, ¿qué tú entiendes? Vamos a empezar con Luis, que es el invitado. Sí. Cordero, voy a sacrificarlo de una. Acá salió sufrir de una Sí, ya. sí, ya que él está Ya, caliente con el influencer y cómo lo influenciaron, pues, ¿qué tú piensas de esa base bíblica, de ese versículo? O de alguno que hayas traído. Discúlpame, Luis. No. ¿Cómo es que dice Filipenses? Perdóname. ¿Cómo es que vuelve a leer ese versículo? El egoísmo Ajá. perjudica la obra del Señor. Sí. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Yo creo que el apóstol estaba hablando, ¿verdad? Cuando la persona se centra en el yo, en su ego personal, donde él es el centro, donde él es la figura, donde él es el espectáculo, él es el que quiere ser visto. Yo creo que eso no es lo que nos enseñó el Señor y era lo que Pablo les estaba recalcando. ¿Sabes? Esto no es así. Y, ¿sabes? No es lo que nosotros aprendimos. Yo creo que la persona que tiene problemas de ego, de egocentrismo, todavía le falta identidad cristiana. Eso es lo que yo pienso. Que la persona que todavía tiene centrada su vida, su mirada en el yo, tiene falta de una identidad cristiana. No sé, por ahí yo lo veo. Por ahí. Eso está perfecto porque en el episodio de Generación de Cristal el pastor nos decía que el problema que está teniendo esta generación es por falta de identidad. Claro. Y Jesús siempre estuvo en el centro de todo. So, cuando no tenemos a Jesús en el centro de nuestro matrimonio, de nuestra vida, de muchas cosas, pues las cosas no van bien. Sí. A veces, ahora que dice esto del egocentrismo, a veces pensamos o sentimos que es una palabra que está lejos de mí. ¿Ok? Decimos, no, es que yo no soy egocentrista. Ajá. ¿Verdad? Pero ¿qué ejemplo podemos ver de eso de ser egocentrista? ¿Qué tú me dices de eso, Luis? ¿Qué ejemplo podemos ver sobre eso de que egocentrista, ¿verdad? Para ponerlo en un sentido más, Si lo vemos, más palpable? si lo vemos desde el punto de vista personal de nosotros como personas, mira, yo creo que todos de alguna manera somos egocéntricos. Vamos a definirlo un poco mejor. Yo creo que es una etapa del ser humano. Es una etapa del ser humano de desarrollo, de capacidad, de experiencia, donde tú te vas aislando y reconociéndote a ti mismo como persona, pero también vas validando las emociones de las demás, de las otras personas. Y es así como tú comienzas a echar a un lado tu egocentrismo personal, cuando tú comienzas a ser empático con esa persona que está al lado tuyo, con sus emociones, con lo que siente, sabe cómo esa persona ve e interpreta el mundo. Yo me estoy poniendo en tu lugar para poder entenderte, sabe, esas cosas van echando a un lado el ego. De por cierto, yo creo que cuando, sabe, desde que nosotros nacemos, por ejemplo, los niños son bien egocentristas. Un niño es bien egocentrista, ¿sabe?
tú lo vas educando, tú le vas diciendo a ese niño, lo vas educando a compartir, pero si no lo enseñas, de seguro ese niño nunca va a saber compartir. Tú le das una paleta, un dulce y todo lo quieren, no saben compartirlo, pero tú lo vas educando y eso lo va alejando de su propio egoísmo personal, egocentrismo y sucesivamente, básicamente. Así que yo entiendo que, vuelvo y digo, es una falta de identidad cristiana cuando tú como creyente aún cargas con este peso de egocentrista. Tú no conoces quién es Jesús. Porque si tú conoces quién es Jesús, lo primero que vas a saber es que Él se despojó a sí mismo de todo. ¿Sabes? Dejó de ser Él. Él dejó de ser Él para ser de nosotros. Tenía toda su gloria, todo el esplendor y se hizo hombre primeramente. Se hizo igual a ti. ¿Sabes? Comprende lo que tú estás pasando porque se puso en tu lugar. ¿Ves? Ahí tú ves el ejemplo de Jesús. Cuando, que es básicamente lo que te estoy diciendo, es alejar eso de ti, apartar ese egocentrismo, darle oportunidad, entrada a otra persona, ¿verdad? Uno entender y validar las emociones de las demás personas. Así que vuelvo y digo que es como... Yo lo veo así, como que falta de esa identidad de quién es Cristo en tu vida, de quién es Cristo en la iglesia y sucesivamente. Oye, ahora que tú dices que Jesús básicamente se hizo igual a nosotros, eso me trae a la memoria lo que es la empatía. Claro. O sea, ponerme en los zapatos de otra persona. Y yo creo que eso es parte de lo contrario a lo que es ser egocentrista. En cierta medida sí, pero esto no se trata simplemente de tú validar y saber, digo yo, no se trata simplemente de yo conocer cómo Kevin piensa, sino esto va a la acción. Es como decir, la fe sin obra es muerta. Yo lo sé, pero yo no actúo, ¿me entiendes? Yo sé que tú estás falto de esto, pero a mí sí lo sé, lo entiendo, lo comprendo muy bien, pero no me pongo en tu lugar, ¿sabes? A caminar en tus zapatos. Es caminar contigo tal vez, ¿me entiendes? En ese proceso sucesivamente. No, y tú acabas de decir eso, y yo tengo aquí en mis notas Santiago 4:17. Ajá. El pecado, pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es tan simple como eso a veces. ¿Cómo es? Repíteme eso. Santiago 4:17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es tan simple como eso. Muchas personas creen que el pecado es, ¿sabes? Matar a alguien, robar, ¿sabes? Que son parte, pero hay tantas cosas que pueden ser pecado. Oye, y ahora que tú dices eso, ¿qué es el pecado? Kevin quiere tener un subtema. No profundice eso. No, entra ahí, hermano. Resúmelo. ¿El pecado es qué? Todo lo que te aparta de Dios. Claro. Vamos a resumirlo así. El pecado es todo lo que te aparta de Dios. So, básicamente, si queremos realmente estar cerca de Dios, cerca de Jesús, pues entonces tenemos que procurar no pecar. Limpiarnos. Es un proceso. Yo creo que es un proceso de acercamiento. La limpieza del pecado es un proceso que va gradual. Es un proceso que comienza poco a poco, que a medida que tú te vas educando, a la medida que... Mira, yo creo esto para mí es fundamental en mi vida. Dios es un Dios de experiencias. Dios es un Dios de experiencias vividas, ¿sabes? A mí me pueden decir y hablar mucho de Dios, pero no es lo mismo cuando yo tengo esa experiencia con Dios. Y Dios es de la manera que obra en nosotros. Dios nos lleva a experiencia, a una gloria mayor. ¿Sabe cómo? Llevándonos de experiencia en experiencia, donde yo conozco a Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Rafa, y así en todos sus significados es un proceso de cómo yo voy viendo a Dios, ¿me entiende? Cómo Dios se va revelando a mi vida. Pero hablábamos y decíamos que qué era el egocentrismo, ¿verdad? Y traté de definir más o menos, pero vemos el egocentrismo dentro de la iglesia. Eso es lo que debemos tal vez de hacernos el hincapié. ¿Por qué existe? ¿Por qué eso tiene lugar? ¿Por qué muchas veces es permanente, ¿sabes? Dentro del grupo, del cuerpo de Cristo, ¿sabes? ¿Por qué da lugar a eso? Y yo meditaba en esto porque ciertamente yo creo que, pensaba yo, ¿qué cosas pueden dar lugar al egocentrismo? Yo creo que muchas veces lo que da lugar a ese egocentrismo es la religión, la religiosidad.
cuando vivimos una vida de religiosidad basada en normas, en reglas, en preceptos, en ordenanzas, que tal vez son piadosas, pero que si tú no las crees, igual las cumples. Si tú verdaderamente no las crees y las estás cumpliendo simplemente porque son normas, no resultan en el mismo efecto que cuando tú lo crees. Luis, ¿Verdad? disculpa que te interrumpa. Yo sé que hay muchas personas que nos están, ¿verdad? Nos están escuchando. Ajá. Y son creyentes. Claro. ¿Okay? Pero hay muchas personas Que no lo son. que no conocen a Jesús y a través de estos podcasts están conociendo sobre el tema. Mencionaste una palabra, religiosidad. ¿Okay? Para nuestros amigos que no saben lo que significa eso, ¿cómo tú lo definirías en palabras simples? ¿O a qué te estás refiriendo? A la religiosidad. Mira, bueno, básicamente yo creo que el término nace, ¿verdad? Del grupo el grupo de creencias, Okay. ¿verdad? Religiosas, leyes, normas, preceptos. Por ejemplo, Dios le había dado al pueblo de Israel unos mandamientos, pero dentro de esos mandamientos se habían creado unos preceptos, unos estatutos, unas ordenanzas, una forma, un estilo de vida en el cual el pueblo vivía. Igual hoy en día, dentro de nuestras iglesias, además del mandato de Dios, en nuestra comunidad, en nuestra convivencia, se establecen unos reglamentos. Por ejemplo, nuestro concilio tiene un reglamento, ¿sabes? Y los demás movimientos tienen un reglamento, ¿me entiendes? Que no necesariamente está fundamentado, diría yo, no es que no esté fundamentado en la Biblia, sino básicamente en una práctica piadosa, ¿sabes? Y sucesivamente. Por ejemplo, el tener que, en aquel entonces, pues los fariseos, los escribas, por ejemplo, si hablamos de su vestimenta, del atuendo, ellos tenían unas ciertas vestiduras, los cuales los identificaban como maestros, como líderes, como religiosos, ¿sabes? Igual en la actualidad, ¿verdad? Dice, el hábito no hace al monje, pero lo distingue, ¿sabes? Es esa distinción, es eso que identifica, es eso que señala. Básicamente lo que va dándole forma, entiendo yo, ¿me entiende? A lo que es la religiosidad, es lo que tú logras identificar, aparte de lo que es el mundo. Yo creo que la religiosidad es esta base de reglas y normas que realmente tienen un sentido piadoso, pero cuando tú te alejas realmente del mandamiento de Dios y crees que por lo que a ti te enseñaron o lo que tú crees no te lleva realmente a una relación con Dios, íntima con Dios. Por ejemplo, quiero mostrarle un ejemplo. Me refiero, por ejemplo, al joven rico. El joven rico llegó y se postró ante Jesús y le dice, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué tú me llamas bueno? ¿Por qué dices que soy bueno? Solamente, entonces Jesús, fíjate que a veces Jesús para responderte a tu pregunta, y los judíos lo hacen mucho, te responden, te dan la respuesta con otra pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Así que Jesús le dice, solamente hay uno bueno. Y Jesús le hace una introspección a él, le dice, ¿conoces los mandamientos? Pues claro, yo los conozco, ¿sabes? ¿Conoces la ley? ¿Conoces el man? Sí, yo los conozco, yo conozco todo eso. ¿Sabes? ¿Los has guardado? Sí, yo he guardado no matar, no robar, no esto, no hacer esto, no hacer lo otro. Y Jesús dijo, Jesús dice que Jesús lo amó cuando le escuchó. Ok, pues sabía de la ley, sabía de los preceptos, era un hombre religioso, tenía el conocimiento, pero cuando iba a la práctica, Jesús le dijo, pues solamente te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces ahí el muchacho se entristeció y se fue. ¿Se colgó en el examen? Se colgó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque estaba basado en lo que él creía. Y ahí es donde podemos ver el egocentrismo muchas veces. Yo creo que yo soy más que aquel. Yo creo que yo soy más que el otro porque yo hago esto y hago lo otro, ¿me entiendes? Pero eso no era lo que Jesús buscaba. Y entonces la pregunta era, ¿por qué me llamas bueno? ¿Me llamas bueno por lo que dicen otros o porque tú lo crees? ¿Tú crees que entonces yo soy bueno? ¿O por lo que otros dicen o por lo que tú crees? Y Jesús busca que nosotros creamos en Él. ¿Por qué? Por lo que nosotros creemos, por esa experiencia. Yo no simplemente soy cristiano por lo que otros me dicen, sino por lo que yo creo. Eso me lleva a una vivencia de yo decir por qué yo vivo como yo vivo. Básicamente eso es lo que por ahí vamos. No, y ahí eso nos lleva
él quería el evangelio o a Jesús a su manera. Claro. Que nos lleva a uno de nuestros otros puntos. El evangelio del yo-yo tiene diferentes... Bullets. Spanglish. Claro. Que es cuando yo quiera buscarte. ¿Cuántas veces las personas no se cohíben de ese día de salvación para ellos? Porque tienen esa batalla tan fuerte que es cuando yo quiera. No, y maybe ese era el día de salvación para ellos, pero eso es un poco más profundo. Sí. O sea, no voy a entrar ahí, pero es para dar un ejemplo del evangelio del yo-yo. Cuando yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. So, él quería al maestro, pero cuando le dijo el maestro, tienes que hacer esto, hasta ahí ya. Eso era como yo quería, no como tú querías. Uh-huh. Porque era lo que yo creía, eso era lo que me habían dicho, pero lo que cuando me habían voy a la comentado. experiencia de realmente vivirlo, ahí es que entonces la cosa cambia, porque nos damos cuenta que no se trata de nosotros, se trata de él. Él dijo, wow, si vendo todo lo que tengo, se me va a caer todo, se me va a caer todo, porque esta gente ven que yo tengo esto, que tengo lo otro, que estoy muy bendecido, y si salgo de esto van a decir que este tipo es un pecador, ¿sabes? Él dice, se me va a caer todo, ¿sabes? Pero entonces ahí es donde realmente opera el evangelio, cuando tú dejas de ser tú, cuando ese yo, tú lo sacas a un lado, ¿sabes? Ya no eres tú, ahora es Cristo el que vive en mí. ¿Sabes? ¿Qué importa? ¿Sabes? Lo que tú tienes, lo que tú has logrado, eso no te define como creyente. Eso no te define como buen cristiano. Definitivo. Ahí vemos que el evangelio se costumiza entonces. Pues sí, créeme que sí, muchas veces. Yo creo que sí, y muchas veces no, porque ese es el hijo de fulana. No, porque ese tiene tal apellido, ¿sabes? No, porque tiene tantos estudios. Recuérdate que, mira, tiene una descendencia ahí de ministros. Eso es ¿Sabes? el Yo lo he evangelio a mi visto. manera. Sí. El evangelio customizado. Exacto. Y no es por lo que realmente esa persona tiene por convicción de lo que él cree, de lo que él vive, de lo que está convencido por él. Claro, y yo creo que si él hubiese escudriñado un poquito más la palabra, se hubiese dado cuenta que si él hacía lo que Jesús le estaba diciendo, Uh-huh. Jesús le iba a bendecir mucho más. Claro. Pero lo que pasa es que vemos lo que Jesús me está pidiendo en estos momentos y como es a mi manera. No quiero soltar. No, mejor me voy. Y es como tú mencionaste, Jorge, hace un momento, cuando yo quiero. A ver, y no es cuando nosotros queremos, ¿sabes? Eso es bien complicado. Eso es bien complicado. De hecho, yo encontré un pasaje bíblico pensando en esto que me hizo un uso de razón bien profunda en el Señor. Y es que, por ejemplo, ¿no? La historia del pueblo de Israel, ¿sabes? Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto, le da ordenanza, le da estatuto, los pone frente a la tierra prometida y le dice, vayan y conquístenla, salgan y conquisten esa tierra. Pero ellos dijeron, pero vamos a enviar primeramente a 12 que vayan delante. Y fueron esos 12, vieron que la tierra era buena, vieron que había realmente abundancia, volvieron y le dijeron, sí, pero hay gigantes. Pero hoy siempre ponen un pero ese. Sí, hay gigantes, ¿sabes? Y está buena la tierra y todo, pero nosotros para allá no vamos, nos van a matar a esa gente, ¿sabes? Nos van a comer vivos. Y se negaron. Era el momento de Dios. Era el momento que Dios dijo, ahora es que vamos, yo voy a pelear con ustedes. Y ellos dijeron, no, ¿sabes? Olvídate del asunto, ¿sabes? Olvídate de eso, yo para allá no voy. Si esta gente, estos 12 fueron para allá y 10 de ellos nos están diciendo que nos van a masacrar. Olvídate de eso. Solamente 2, Josué y Caleb, que dijeron no. ¿Sabes? No. Dios nos dijo que nos iba a dar esa tierra. Esa tierra es de nosotros. Olvídate que hayan gigantes. Vamos a meterle mano y esa tierra es de nosotros. ¿Sabes? Pero los otros días dijeron, ¿sabes? No. Y el pueblo dijo, no, pues son 10 son más que 2. 10 son más que 2 que nos están diciendo que para allá arriba no está bueno subir. No vamos. Pero se les olvidó que el que lo dijo es el Todopoderoso. Claro. Entonces, mira, óyete esto, esto es tremendo porque entonces el pueblo dijo, Dios le dijo, que ustedes no van a ir. Les dice entonces, pues vuélvanse para atrás. Vuélvanse para atrás. ¿Cómo? Sí, tienes que volver de nuevo para atrás. Ninguno de ustedes va a entrar. ¿Sabes? Eso está fuerte porque el pueblo estaba ahí a las puertas y Dios lo hizo volver para atrás y le dijo, ¿sabes qué? Ninguno de ustedes va a entrar. Ninguno de ustedes. Y entonces ellos dijeron, no, espérate, ahora sí ahora queremos entrar, porque sabemos que Dios está enojado, yo quiero entrar. Y Dios le dijo, no vayan. Y no, sí vamos a ir, le dijeron a Josué, le dijeron a Moisés, nosotros vamos a ir. Fueron, pelearon y quedaron derrotados.
O sea, no es cuando nosotros queramos. Es cuando... ¿Sabes? No es cuando yo quiera, es cuando Él me dice, es ahora el momento, ¿sabes? He puesto todo a tu favor, he puesto todo a tu alrededor, tienes mi voluntad, tienes mi guianza, yo voy a estar contigo, este es el momento. Pero muchas veces caemos en eso de decir, ¿sabes? No, es cuando yo quiera, no es ahora, no es el momento, no, yo no lo veo así. El problema es que ese evangelio que es a mi manera, que es cuando yo quiero, ¿Te lleva a qué? creo que es el mejor. Ahí. ¿Te lleva a qué? Lo acaban de decir. Si tú crees que ese es el mejor evangelio, ¿qué pasa si es cuando tú quieras? Salieron derrotados. No tienes no tienes respaldo. No tienes el respaldo. Oye, y una cosa que me llama la atención es que ese mismo pueblo que iba a conquistar la tierra fue la generación que nació en el desierto. No. ¿Cómo? Perdóname. Esa generación que iba a conquistar era la generación que había nacido Sí. en el desierto. Toda la generación que salió de Egipto, ninguna entró. Solamente 2. La generación que conquistó fueron las que nacieron en el Correcto. desierto. Ellos no sabían lo que era el cautiverio tampoco. No, exacto. No sabían lo que era lo que habían pasado anteriormente. Ellos habían visto cómo Dios había suplido, ¿verdad? Porque fueron los que nacieron en esa transición de Egipto hacia la tierra prometida. Esos fueron procesados en el desierto. Entonces vienen con esta... ¿Sabes? Así vemos mucho pueblo de Dios. Así vemos mucha gente en estos tiempos, mano. En estos tiempos que su vida, ¿sabes? No todos los que quedaron en el desierto se perdieron en el infierno, ¿sabes? Muchos de ellos murieron y yo entiendo que fueron salvos, pero no vieron la promesa. Moisés fue uno. No entraron, pero sí habían visto todo ahí. Sí. Hablando del joven rico que estabas hablando, sí. Vamos a hablar de alguien que literal tiene igual de cantidad de dinero, entiendo yo, que el joven rico, y sí fue tocado por el Espíritu Santo, y sí está dejando todo atrás, y ese es Farruko, que era un tema que quería traer. Porque bueno. Sí. Dios lleva trabajando con él hace mucho tiempo. Si ustedes siguen ese tipo de noticias, hace mucho tiempo Dios viene trabajando con él. Entonces, a mí me sorprende porque yo veo las redes sociales explotadas. Las redes sociales como si eso fuese algo, ¿sabes? Es una victoria. Y yo me lo gozo como si yo lo conociera personalmente. Que en realidad lo conocí cuando era chamaquito, porque fue a un programa con mi papá. Pero eso no es el punto. El punto que quiero traer con esto es que la gente se sorprende, los no creyentes, para no decir las personas del mundo. Y esto es algo que se veía venir, porque es el tiempo que Dios escogió ahora para él, y lo hemos visto con Héctor Delgado, y lo hemos visto con sinnúmeros de artistas como Julio Voltio, y un montón de personas que Dios ha ido trabajando poco a poco. Pero entonces eso me llevó a este versículo que es Lucas 12:15, y dice: miró entonces Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre deseando tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Entonces la gente se sorprende, pero él tiene todo eso. ¿Para qué él está haciendo esto? Simplemente está escrito, él no era feliz. Digo, qué bueno que lo trae a colación y viene a con lo que estamos tocando y en base también al joven rico. Porque tanto Héctor, que nos ha dado un buen testimonio sobre lo que es el evangelio, fueron personas que tocaron la fama, el poder, el dinero, los placeres, todo lo que el sistema de este mundo te ofrece. Y lo dejó atrás. Y incluso, ¿verdad? Otros, pero él nos ha dado un buen testimonio. De hecho, mira, yo le comentaba a mi nena que yo cuando me convertí lloraba mucho porque Dios trabajara con alguno que convirtiera a alguno de estos muchachos, ¿sabes? A ese nivel. Y muchas veces yo sentía en mi corazón orar por Héctor. Y yo sé que esto mismo, muchas otras personas más sentían orar por él. Y él ahí, ¿sabes? Y hoy en día estamos viendo el fruto. Porque yo sé que este muchacho Héctor, por ejemplo, ha modelado realmente lo que es el evangelio y ha testificado con su testimonio para ellos, para estos muchachos que están dentro del movimiento, que se puede.
Y yo creo que Farruko es como que el resultado también del fruto que ha dado Héctor. Porque ha visto realmente, o sea, tú lo ves, o sea, Farruko cuántas canciones no grabó de Héctor. Él lo idolatraba, lo adoraba. Ya sabes, él muchas veces lo dijo. Este hombre es mi mentor, este hombre fue el que me influenció, ¿sabes? Y es lindo ver cómo en algún momento lo influenció negativamente, pero verlo ahora cómo lo está influenciando positivamente. Yo sé que sí, ¿sabes? Si sigue ahí en el camino, yo estaba leyendo un escrito que hizo Héctor, ¿sabes? Poniéndose a la disponibilidad de ayudarlo, ¿sabes? En lo que fuera, en lo que sea. Así que gloria a Dios por eso, bendiciones y que Dios haga cosas grandes con este muchacho. Amén. Que lo utilice para su gloria y su honra. Sí. Eso es lo importante. Sí. ¿Sabéis cuando vemos los verdaderos cambios de lo que hace Jesús? Sí. Porque Jesús cambia. ¿Cómo se echa el ego? O sea, no hay ahora mismo movimiento a nivel social, secular, que glorifique más el egocentrismo que el género el género urbano, mano. Glorifica todo lo malo lo glorifica, brother. ¿Sabes? A niveles de hacer ver como que lo malo es lo mejor, lo más grandioso, como que el ego es lo último, ¿sabes? Y esa es la proyección. El yo tengo. Sí, ¿sabes? El yo quiero. Yo soy el mejor, yo soy, ¿sabes? Y esa realidad aleja a muchas personas de la verdad. Oye, ¿sabes? hasta en las mismas iglesias ese problema echa fuera a esas personas que están buscando maybe por primera vez a Jesús. Y ese problema dentro de la iglesia, porque no estamos diciendo que porque seamos cristianos somos exentos a todas estas cosas. Gente, somos igual que usted. Claro. Somos de carne y hueso, padecemos, sufrimos, es lo mismo. Entonces, pero el problema de esto es que queremos manipularlo todo, hasta el evangelio, algo que no se puede manipular. Y el punto de esto es que el egoísmo es la causa de guerras y sufrimiento. Y yo voy ahorita a abundar un poco más en eso, pero no te quiero cortar mucho, pero por ahí era que iba a entrar. Ok. Mira, yo creo que muchas veces es la falta de conocimiento lo que nos hace pensar que las cosas son a nuestra manera y tratamos de ponerlas a nuestra forma. Por ejemplo, la mujer samaritana. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y ella le dice a Jesús, mira, nosotros decimos que al Señor se busca y se adora de esta forma y ustedes los judíos dicen que se buscan de otra, ¿sabes? Es de otra forma la que ustedes lo buscan. Pero entonces Jesús le dice, sí, es verdad, ustedes buscan de una forma, nosotros buscamos de otra. Pero el Padre, viene un tiempo, le dice, el Padre está buscando en este tiempo gente que ni en aquel lugar, ni como ustedes dicen, ni como nosotros decimos, sino como Él les está diciendo que quiere que lo busque, como en espíritu y en verdad, no basado en la razón, no basado en el conocimiento, sino basado en una experiencia con el Espíritu Santo, en una experiencia con la revelación de la palabra, en una experiencia con quién es Jesús. ¿Sabe? Cuando esta mujer se encuentra con Jesús, Jesús le hace un acercamiento. Esta es una mujer de mala vida, ¿sabe? Es de mala vida. Y cuando Jesús se acerca por primera vez, ella no lo ve con buenas intenciones. No lo ve con buenas intenciones. Simple, le dice, tú siendo judío, ¿cómo lo llamas judío? Y luego cuando Jesús se refiere a ella, lo ve como Señor. Y luego en la próxima conversación lo ve como profeta. Y luego continúa hablando y Jesús se revela y le dice, no, yo soy el Cristo. ¿Sabe? Hay un proceso en ese corto momento ahí de revelación profunda, donde ella lo ve como judío, lo ve como Señor, lo ve como profeta y al final lo ve como lo que Él es, el Cristo. Ella tenía un conocimiento, creía que las cosas eran de una manera, pero Jesús se fue revelando en su vida. Y así también ocurre en nosotros, ¿me entiendes? O debe de ocurrir en la vida del creyente, donde el Señor se va revelando de distintas formas hasta Él darse a conocer y nos demuestra que no es como nosotros creemos, que no es porque mi abuelo era religioso, que no es porque mi mamá iba a la iglesia,
¿sabes? Y sucesivamente, ¿sabes? Y yo lo veo así. O sea, me está hablando... No, yo no te estoy mirando a ti. Me estaba hablando que la samaritana tuvo una experiencia y entonces no era como yo quería o creía. Ujú. Es como la experiencia que tuve con Jesús. Como Jesús se revela. So, ya ahí desechamos con lo que acabas de decir, que no es el evangelio a mi manera, ni el que yo creo que es el mejor. Sí mismo. Es el que me dice la experiencia. Eso no está basado en interpretación, está basado en la experiencia Con Jesús. Con el Jesús de la Biblia. Con el lo describe. influencer. Sí, exacto. Ese que. So, entonces, ya desechamos eso de que es el evangelio a mi manera. So, entonces, ¿qué hay con este de que es cuando yo quiera buscar a Dios? Hay que tener cuidado con eso, mírame a mí. El testimonio. Es cuando yo quiera buscar a Dios. Es yo. Cuando yo quiera buscar a Pero Dios. entonces cuando tú quieras buscar a Dios es tarde. Mira, ¿Cuánta gente no se quedó afuera del pueblo? mira, voy a traer un testimonio que pasó en la iglesia que yo me congregaba en Puerto Rico, en la iglesia cristiana misionera. Vino un predicador, si no me equivoco, era un evangelista. La iglesia se llenó. Ujú. La iglesia se llenó porque había un invitado y todo eso. Y se invitaron muchas personas que no conocían al Señor, a Jesús. Y este evangelista llama a una pareja en específico. Sí. Y le dice, esta es tu última noche para que arregles cuentas con Dios. Palabras claras, precisas, y le dijo mucho más. Pero parafraseando y resumiendo, le dijo, esta es la última noche que tienes para arreglar cuentas con el Señor. Eso fue un domingo. A mitad de semana, lo habían matado. Lo visitó la muerte. Y créeme que no, de la manera que murieron, no tuvieron para ellos de pedir mucha esperanza, perdón, sí. Señor, de arrepentirse. Solo Dios sabe, pero hay quien no tiene mucha esperanza a nuestra perspectiva, a nuestra, ¿verdad? Pero dime algo, Luis, dime algo sobre ella. Es cuando yo quiera buscar a Dios. Mira, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Aleluya, ahí está. Llamarle en tanto esté cercano. Deje el hombre impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. ¿Sabes? Dios está ahí esperando por ti. Tal vez el escenario que tiene muchas personas alrededor de su vida le están diciendo una única cosa: búscame, ¿sabes? Ese es el escenario que muchas personas tienen presente en este momento. Búscame. ¿Sabes? Las personas pueden hacer dos cosas cuando ven esto: obedecerlo o ignorarlo. ¿Sabes? Está en ti realmente la decisión, si darte por entendido que este es el momento en que Dios está tratando con tu vida, o simplemente de volver a darle lugar a todo ese montón de argumentos que ¿sabes? Te han desviado, que te han llevado al lugar donde te puedes encontrar y tal vez perder la oportunidad. Es así como yo veo, ¿verdad? En el sentido, lo logro observar cuando Dios nos dice, este es el momento, búscame, porque estás ahí. Muchas veces dejamos pasar la oportunidad, nos envolvemos con otras distintas circunstancias, nos vemos envueltos en otras cosas que tal vez no nos permiten ver otro momento como ese, o como el que alguien pueda estar viviendo en este momento, ¿sabes? Por eso Isaías dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras puedas encontrarlo, ¿sabes? Yo creo que van a llegar días y nos estamos acercando a esos tiempos. ¿Sabes? Donde cada día se vuelve más limitante el poder exponer una verdad, el poder conocer o encontrarte con una verdadera palabra, ¿sabes? Vivimos en tiempos bien difíciles donde no todo el que dice Señor, Señor tiene una palabra de parte de Dios, ¿sabes? Búscalo en tanto puedas encontrarlo. Pues este es el momento, ¿entiendes que Dios está? Pues este es el momento, vamos a meter mano. Ya ves, ahí. No, y eso me lleva a otro versículo que tengo anotado. Gente, esto es, para que ustedes sepan, nosotros no planeamos nada, nosotros sabemos que vamos a hablar de un tema, pero estas son cosas que pues el Espíritu Santo mueve y uno se conecta. Claro.
Y yo tengo aquí 2 de Timoteo 3, 1 y 2. Debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Claro, número 2. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero. También tenemos otra referencia como Mateo 24:12, que es la que casi todo el mundo conoce, por el amor de muchos se enfriará. Y vemos que el egoísmo, punto, es malo. El egoísmo es algo que puede destruir tantas cosas como una iglesia, como la familia, como todo. Porque hay veces que nosotros tomamos decisiones por egoístas que somos sin medir ese efecto o esa causa que va a causar en la familia, en ese ser querido. Porque solamente estamos pensando en nosotros. Y todo esto, gente, no viene como Kevin hoy histórico, pero viene con muchos fundamentos y mucha base bíblica para reforzar estas cosas que le estamos diciendo. Lucas 15, 12, 13, el hijo pródigo le dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. ¿Sabes? Vemos ese ejemplo desde hace mucho tiempo, que era algo que comentaste también, que llevamos esa vida como nosotros queramos, sin importar, sin medir las cosas que pueden pasar. Como comentaba el pastor, todo esto son cosas que uno dice, wow, gastaban el cheque y después vemos cómo resolvemos. Peleo con mi mujer sábado y domingo, el viernes ya lo gasté todo, gocé por la lujuria, por el placer. Pero en realidad no vemos esas consecuencias. Es que mira, también, y qué bueno que lo lees, porque este escrito es bien antiguo, pero a la luz de lo que vivimos hoy, vivimos lo mismo, ¿sabes? Pero yo creo que sí existe una diferencia, y es que, mira, es la proyección que hoy se le da a este tipo de conducta constantemente en todos los medios, ¿sabes? Donde quiera. Yo creo que la base artística de música y entre otras cosas han arropado prácticamente casi todos los medios, mano, de internet, comunicación. Es como una ovación a nivel general a este tipo de conducta, a este tipo de vida, a estas proyecciones que tú, donde quiera que tú sabes, tú te metes o lo que tú abres o lo que tú ves, sabes, está proyectado esto, el egocentrismo del hombre, el placer, el máximo ego de todo es placer, todo es placer, todo es placer, ¿me entiendes? Todo es algo para complacer, que te haga sentir bien, que te guste, ¿me entiendes? Y eso no está del todo bien. No está del todo bien, ¿me entiendes? Para nada. Porque no refleja la realidad de lo que realmente se vive, ¿me entiendes? No lo refleja. Eso es muy cierto, mira. Proverbios 27:20. Los ojos del hombre nunca están satisfechos. Siempre quieren, ¿sabes? Siempre están buscando algo que ver, algo más que ver. Siempre hay algo. Y eso es parte del egocentrismo y el egoísmo. Sí. Así que yo creo que eso nos afecta mucho como sociedad, nos afecta mucho a las nuevas generaciones, hermano, que están naciendo, ¿sabes? Yo no es que no me considero viejo, pero yo creo que las nuevas generaciones que están naciendo, ¿sabe qué va a ser de estas nuevas generaciones mientras sigan, ¿verdad?, proyectándose todo esto con este nuevo adelanto tecnológico, que esto nos abrazó de un momento para acá, ¿sabes? Eso fue como que boom, boom, y ya esto no hay quien lo cambie. A ver, esto no hay quien lo cambie, mano. Vamos a tener que vivir con esto y vamos a tener que desarrollar nuevas estrategias. Nosotros como padres, como los ministros, ¿sabes? Hay que trabajar mucho. Ahí yo me aferro a instruir al niño en su camino. Cuando fuese viejo no se apartará de él. Sí. No, definitivamente. Ahí vemos y seguimos viendo cómo la palabra se cumple en el libro de Daniel, que dice que la ciencia iba a avanzar y claro, ahí es donde estamos. Y como tú dices, la misma palabra lo dice, el egocentrismo es básicamente cuando yo estoy en el centro. Ahí es que está el problema. Como venimos hablando desde el principio, ¿por qué mejor no ponemos a Jesús en el centro? Todo cambia. La ecuación cambia por completo. La ecuación cambia. Claro. ¿Sabes? Ya 2 más 2 no te da 4. Para nada. Y vemos que entonces, como tú estabas mencionando algo sobre el escenario, cualquier escenario es perfecto para Jesús glorificarse. El problema es que nosotros no se lo permitimos.
a que Él se glorifique. Amigo que me estás escuchando, cuando hablamos de escenario, nos referimos a que tal vez la depresión que tú estás pasando es para que Jesús se glorifique. Deja que Él se glorifique. Mayormente estos artistas del género urbano llegan al punto de dejar de que Jesús se glorifique porque ya están tan y tan vacíos. Inclusive ellos mismos lo expresan. El hecho de que tengo fama, tengo dinero, tengo propiedades, pero me siento vacío. Yo escuchaba el testimonio de Héctor Delgado cuando se convirtió, que él hizo varias campañas y de hecho fue una en Vega Baja. Cuando él contaba su testimonio de que él tenía todo. Para mí, Héctor fue el exponente del género. Era el Papa Upa. Tuvo su tiempo. Tuvo su tiempo y en su tiempo difícil que hubieran otros que se hubiesen pegado al nivel de él. ¿Sabe? Y ver cómo él expresa que lo tenía todo, pero no tenía nada. Se sentía vacío. Y nos decían, no, yo soy el mejor, yo soy el duro. ¿Y tú crees que no, está bien? Chacho, Está tipo, bien. yo quiero ser como él. Exacto. Y es como tú dices, lo que ellos expresaban en esas canciones era lo que influía o lo que influye en la generación de hoy en día que carece de identidad. Porque creen que lo que yo veo es real. Lo que me está diciendo las redes sociales es real y por tanto, yo quiero ser como él. Pero ese es el escenario perfecto el que tú estás atravesando para que Jesús se glorifique en tu vida, colocando a Jesús como centro para que tú veas cómo tu panorama cambia. No, y quiero hacer una exhortación ahora que dices eso de las redes sociales. Mira, muchas veces vemos historias de gente que aparenta estar bien, que aparenta que son felices, que aparentan tener esta vida perfecta y no es así. Yo te exhorto a ti, joven, que estás escuchando, que ya conoces la palabra de Dios, adulto, dale una llamada a esos amigos que te preocupan, porque a veces nosotros decimos, diatre, estoy pensando en fulano. Llámalo, porque tú no sabes por lo que él está pasando. Maybe él está pasando por una depresión, por una necesidad y tú no sabes lo que él está pasando. Si por algo él está en tu mente, llámalo. ¿Sabes? Cumple con eso. Créeme que tú te vas a sentir bien, pero él se va a sentir mejor que tú lo llamaste. Hay una palabra de aliento a tiempo, ¿sabes? Es un refrigerio, es como un balde de agua fría que te cae por encima. Cuando tú estás encendido en ese, ¿sabes? En ese desgaste, en esa inquietud, en esa sed, alguien que te llame con una palabra de aliento, ¿sabes? Eso hace falta. Hace falta que nosotros también, ¿verdad? Como dice Jorge, tengamos esa iniciativa con aquellas personas que las vemos, que vemos ese marco en ellos, que algo está pasando. Aprovecho. Yo subí antier a las redes sociales un buen amigo mío que aunque no vamos a la misma iglesia, se pudo bautizar, pudo conocer a Jesús. Hermano, él no conoce mucho, menos que yo no conozco tanto. Se pueden imaginar. Pero créeme que Dios pone palabra para que tú puedas, ¿sabes?, llevar esa palabra correcta a esa persona. Y eso fue una victoria para el reino de los cielos. Y yo me la gocé como si eso hubiese sido mi hermano de sangre. Mientras yo hacía el video que le ponía la de no hay nada tan sucio que tú no hagas. Papi, a mí se me bajaban las lágrimas. Porque cuando tú estás en el espíritu es algo que tú sabes lo que significa esa vida. Farruko, todo el mundo, ok, gloria a Dios. Pero ese hermano que también no es famoso, yo me lo gozo igual. Claro. Igual. Es una vida. Claro. Porque dejamos de pensar en el yo. Y servimos como hizo Jesús. Él dejó de ser él. Como tú decías, se despojó para venir a morir por nosotros. Amén. Eso es una experiencia con Jesús. Es lo que único cambia al ser humano. Definitivamente. Así que ese es el evangelio del yo-yo. El evangelio ficticio. Amén. El evangelio que creemos que todo se basa en lo que yo creo y lo que yo pienso. Así que exhortación para
todo aquel que esté practicando el evangelio yo-yo? Luis. Solamente conociendo a Jesús. Es que no hay manera de que... Si tú conoces a Jesús, no hay manera que se quede, que tenga egocentrismo en ti, ¿sabes? No hay manera de que tú puedas respaldar tu propio egocentrismo si conoces verdaderamente a Jesús. Porque si de algo se encargó Jesús, fue de enseñarnos, ¿verdad? Que, ¿sabes? Ayer mismo, tuvimos la ceremonia del lavatorio de pies con nuestro pastor, donde Jesús nos dice, si yo siendo el maestro, si yo siendo el Señor, me estoy aquí inclinando a lavarle los pies, ¿cuánto más ustedes? ¿Sabes? ¿Dónde tú vas a quedar? ¿Dónde tú te vas a parar con que tú eres qué? ¿Que tú eres quién? ¿Que tú sabes qué? ¿Sabes? No. ¿Sabes? Jesús nos dio enseñanzas claras de que, ¿sabes? Tú tienes que ponerte en el lugar, tú tienes que a veces irte más. Mira, ninguno tenga mayor el concepto de sí mismo del que debe de tener. Antes procure que a los demás como superiores a ti mismo. ¿Sabes? Pablo les estaba diciendo, cuando tú veas a tu hermano, ¿sabes? No trates de creer que tú eres más, simplemente trata de creer que tú eres menos, que él es más que tú, para que no haya ese conflicto en tu vida, ¿sabes? Que tú veas al que está a tu lado como superior a ti, tú tienes algo que aprender de él te puede enseñar algo, él puede ser de bendición a tu vida, ¿sabes? Eso no te va a alejar de tu hermano, todo lo contrario, te va a acercar porque tú estás abierto a aprender de esa persona, a escuchar a esa persona. Por ahí, ¿sabes? Es cuestión de conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Cuando conoces a Jesús, no hay egocentrismo que valga aquí. Amén, amén. Ya vamos a cerrar. Ya se fue la hora. Ya se me fue. Sí, ¿algo más que quieras decir, Luis? No, yo creo que eso ya. Se me fue. Pues mira, yo quiero cerrar con esto. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Y Cristo murió por todos, no por alguno, por todos. Uh-huh. Para que los que viviesen ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos ustedes. Esto ha sido otro episodio más. Yo, hermano, hoy estoy que si me dejan sigo hablando 3 horas más. O sea, si no olvides suscribirte, ¿verdad? Darle a la campanita. Búscanos en las redes sociales como Jesús es mi influencer en Facebook, en YouTube. Ok, también nos puedes buscar en Instagram. Abajo está la descripción de nuestras redes sociales. Y no olvides que Jesús es el influencer más grande que ha pisado esta tierra. Así que gracias, Luis, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Permitirme estar aquí con ustedes un ratito compartiendo. Un placer. Amén. Así que esto es Jesús es mi influencer.